Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, un gusto estar de vuelta con ustedes, anunciando lo primero, el día en que vivimos, que es 1 de agosto, estrenamos mes y terminamos semana del 2025, viernes, y ahora mismo son las 6:06 de la tarde. Les anunciamos, como siempre, el próximo vídeo que veremos, Dios mediante. Se titula La Plandemia, testimonio de un médico en Lombardía. Saben que son artículos que están escritos hace varios años, una recopilación de los artículos que escribí en el blog Tabernáculos. Y bueno, de esos años tan tristes, ¿verdad?, que nos tocó vivir, pero un testimonio hermoso, porque estas crisis y estas cosas el Señor las suele traer precisamente para cavar y abonar en los corazones de los hombres, para que estén dispuestos, sean terrenos fértiles y preparados para recibir la semilla de salvación, para que la gente vuelva a Dios o se acerque a Dios, los que se habían alejado de Él. Un testimonio corto, porque no es muy largo, y además muy hermoso, por lo menos a mí me lo parece, o me lo pareció. Tal vez puede que hagamos un vídeo especial, entonces este lo postergaremos para el miércoles, porque ha surgido por ahí un testimonio muy hermoso de alguien que le ha cambiado la vida el leer, encontrarse, toparse con nuestros blogs, con nuestros escritos del doctor Stephen Jones, y ese también va a ser un testimonio impactante y precioso. Entonces, uno de estos dos, ya veremos a ver cómo se presenta la cosa. Y bueno, dicho esto, pues nos vamos con el vídeo que nos toca en cola, que es del libro La leche de la palabra de Dios, que es un estudio de Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2 del doctor Stephen Jones. Y aunque es la leche de la palabra, que ese título no les disuada a los más veteranos, porque es la leche de la palabra de Dios, pero vista bajo la óptica, bajo la lámpara de la luz de la Shekinah de Tabernáculos, con lo cual pues se ven cosas que de otra manera no se ven. Así que no se lo pierdan por el tema del título. Sigue siendo para nuevos creyentes, pero también para gente madura. Bien, hoy nos tocaba la parte 1 de esa tercera sección, instrucción sobre los bautismos. Acabamos la sección 2, que era el arrepentimiento, con obras muertas y todas esas cosas, arrepentimiento de obras muertas, y comenzamos con esta sección, como les digo, sobre los bautismos. Les anticipé ya el otro día que no es algo que inventó Juan el Bautista, sino que lo inventó Moisés. Bueno, lo inventó por orden del Señor, claro. Y que los bautismos no solamente se refieren al bautismo de personas, sino que había muchos tipos de bautismos, y que el bautismo, lejos de ser por inmersión, siempre era por aspersión. Entonces lo vamos a ver, ¿no? Aunque también vamos a ver que la forma del bautismo pues no es tan importante, lo principal es la fe, y que realmente pues el Señor, que demos testimonio delante del Señor de lo que estamos haciendo, ¿no? Parte 1, bautismos en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. No solo lo había en el Nuevo Pacto, sino que vamos a ver que sobre todo viene desde el Antiguo Pacto. En Hebreos 6, versículo 2, continúa la lista sobre la leche
de la palabra que todo el mundo debería saber. Dice el versículo 2, de instrucción acerca de los lavamientos, la palabra es baptismos, que quiere decir bautismos, ¿eh? De los lavamientos en plural, no había uno, sino había varios, y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hoy vamos a ver el tema de los bautismos, ¿verdad? La palabra griega baptismos, que aquí se traduce lavamiento, significa lavado, purificación efectuada por medio del agua. Ahí tienen el artículo al lexicón, por si alguno quiere consultar el término. La palabra en sí no transmite el modo del bautismo, ya sea por inmersión o por aspersión. No nos dice cuál de las formas. La afirmación de que significa inmersión o sumersión, como prefieran, se basa en la definición griega del término sin tener en cuenta la práctica hebrea de larga data, que venía de antiguo. Desafortunadamente, parece que la mayoría de los cristianos no son conscientes de que el bautismo no fue inventado por Juan el Bautista, el Bautista, sino instituido por Moisés. Bautismo del Antiguo Pacto. La Septuaginta, o versión de los 70, como saben, es la traducción griega del Antiguo Testamento que se inició en el año 280 a.C. y puede tomarse como un diccionario de hebreo al griego, ¿no?, para traducir los términos. Entonces los eruditos judíos trataron de expresar las ideas o los principios bíblicos según la mentalidad hebrea con términos griegos. Entonces, cuando vemos un término griego, tenemos que buscar el significado que tenía realmente según el término hebreo al que hace referencia. En la época de Cristo se había convertido en el léxico estándar de los equivalentes hebreo-griego. Los rabinos que redactaron la Septuaginta utilizaron el equivalente griego más cercano a su palabra hebrea, incluso si los griegos definían su propia palabra de una manera diferente, de modo que el término griego baptismos debe interpretarse según su definición hebrea y su uso en la ley de Moisés. Leemos en Hebreos 9, versículo 10, ya que se refieren solo a comida y bebida y varios lavamientos, está la palabra baptismos, regulaciones para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de la Reforma. El contexto muestra que estos lavamientos se remontaban a la época de Moisés. Hebreo 9, 13 continúa diciendo, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla rociadas sobre los contaminados, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Yo creo que falta aquí un símbolo de interrogación, ¿verdad? Sí. El autor de Hebreos reconoció que los lavamientos de la ley, los bautismos del Antiguo Testamento, normalmente se administraban por aspersión, no por inmersión. En el caso particular de las cenizas de la vaca roja o de la vaca alazana, números 19, 1-10, no se recomienda ninguna manera específica de aplicación. Se habla únicamente del sacerdote que recogía las cenizas para depositarlas fuera del campamento. Ese sacerdote debía lavar su ropa, números 19, versículos 7 y 10. Luego, ese capítulo continúa dando otros ejemplos en los que la purificación era necesaria. En cada caso, las cenizas de la novilla roja se mezclaban con agua y se rociaban sobre la persona inmunda. Números 19, 17 y 18 dice. Luego, para la persona inmunda tomarán parte de las cenizas del quemado para la purificación del pecado y se les agregará agua corriente en una vasija. Una persona limpia tomará hisopo
y lo mojará en agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estaban allí y sobre el que tocó el hueso o el muerto o el que muere naturalmente o la tumba. Cuando uno tocaba una de estas cosas, pues se contaminaba. Y saben que además la muerte contamina más que el pecado y la purificación llevaba más días purificarse de la muerte que la purificación del pecado. Y nosotros pues estamos tocando un cuerpo muerto, es nuestra carne mortal. Por tanto, necesitamos morir al cuerpo de muerte. Decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso tenemos que bajar al Jordán y dejar allí sepultado al hombre viejo. Está claro que este era uno de los lavamientos practicados bajo Moisés y que se administraba por aspersión. Con un hisopo, pues lo habrán visto seguramente a los sacerdotes católicos hacerlo, una varita con una borla con agujeros que parecía como un sonajero, ¿verdad? Con agujeros que se sumergía en un recipiente, entonces ahí quedaba agua dentro y al sacudirlo pues soltaba una aspersión de gotas de agua. En aquellos días, tales ceremonias de limpieza eran impuestas hasta el tiempo de la Reforma, nos dice Hebreos 9:10. Bajo el nuevo pacto, tales lavamientos ya no eran necesarios porque hubo un cambio en la ley, como nos dice Hebreos 7:12. Bautismo del nuevo pacto. Siguiente epígrafe. El principio de purificación permaneció intacto, junto con todas las demás leyes que fueron cambiadas, pero la forma de purificación fue alterada. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad en tantísimos vídeos porque es fundamental. La ley no ha sido abolida, los principios pasan íntegramente aunque cambien las formas. A mí el que más me recuerdo es el ejemplo de no pongas bozal al buey que trilla, que se aplica a los animales en el Antiguo Testamento y que tenía su lógica porque mientras estaban trillando, se usaban los bueyes para trillar las cosechas de trigo, de cebada o de maíz o de lo que fuera, pues lógicamente los animales estaban viendo ese alimento y si se les ponía bozal para que no cogieran absolutamente nada, pues entonces sufrían de una manera, digamos, excesiva si les ponías ese bozal, porque aunque hacían y bajaban el hocico, pues lógicamente no podían sacar la lengua ni para poderlo coger. Y eso lo aplica Pablo, el principio ese, a los, a los siervos de Dios, que lo mismo que son como bueyes, que tienen derecho a comer el alimento mientras trabajan para la iglesia. Entonces el principio sigue ahí, cambia eso, pero cambia la forma, pero los principios de la ley siguen, incluso se sobrepasan, porque si vemos el espíritu de la ley en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando dice que no mires a una mujer para codiciarla, porque ya cometiste adulterio con él su corazón, pues es todavía más difícil, ¿no? Que solo cometer pecado físico, la fornicación físicamente. Eso pues es más difícil de cometer, pero el pecado mental a veces es más fácil, por lo tanto ni eso se permite. O sea que el principio pasa al Nuevo Testamento. El bautismo cristiano con agua es el único remanente del bautismo del Antiguo Testamento que se conservó. Más allá de eso, ahora somos limpiados por la palabra de Dios, como dijo Jesús en Juan 15:3. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuevamente leemos en Efesios 5:25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es un tipo y una sombra de la palabra misma. El agua bautismal no tiene cualidades mágicas para que los hombres sean limpiados automáticamente. No todos los que son bautizados con agua quedan realmente limpios ante los ojos de Dios. La verdadera limpieza viene por medio de la verdad de la palabra si creemos o tenemos fe verdadera. No obstante, aquellos que exhiben una fe genuina reciben instrucciones de ser bautizados como testimonio
público de su fe. Dicho sea de paso, las aguas también simbolizan tribulación a veces, porque cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por lo tanto, vemos que es un símbolo también de tribulación. Depende de los contextos. Limpieza de leprosos. Siguiente epígrafe. En Levítico 14, del 1 al 7, vemos otro ejemplo donde se requería el bautismo del antiguo pacto. Cualquier leproso que era sanado por Dios tenía que ser inspeccionado por un sacerdote para ver si realmente había sido sanado. Si era así, debía tomar 2 aves, matar a una de ellas sobre agua corriente, luego untar la segunda ave con la sangre de la primera y dejarla libre a campo abierto. Por eso el escudo de los 3 Stephen Jones tiene las 2 aves, una que tiene una manchita roja. Él habla mucho de las 2 aves y también de los 2 chivos que hablan de la primera y la segunda obra de Cristo. La primera fue la que vino a hacer para morir en la cruz y expiar el pecado, cubrir, tapar el pecado. Pero la segunda, ahí se consumó todo, pero todo lo referente a la primera hora, pero queda una segunda hora para hacer, simbolizada por esa segunda paloma y ese segundo chivo, que eran liberados a campo abierto, que es la obra de llevar lejos el pecado, de quitar el pecado. Una cosa es expiar o tapar o cubrir, pero ya la otra obra es todavía va más allá porque quita el pecado y se lo lleva lejos. Por eso cuando cruzamos el Jordán, muchas veces el Señor quita el pecado para que no caigamos. No sé cómo parte que usted de repente parece que iba a cometer un pecado y el Señor actúa de alguna forma que hace que eso no ocurra, ¿no? Yo creo que no siempre, pero yo sí he observado eso, también he leído sobre ello, pero yo lo observo. Bien, en cuanto al leproso sanado, leemos en Levítico 14:7, luego rociará 7 veces al que ha de ser limpiado de la lepra y lo declarará limpio, y al ave viva la dejará libre a campo abierto. La lepra es un tipo y una sombra de la mortalidad, que es una muerte lenta. Nacemos muertos y continuamos muriendo, ¿no? Esa es la mortalidad, ¿eh? Como nacemos muertos, estamos caminando hacia la tumba. Nuestro cuerpo es mortal. Entonces la mortalidad es una muerte lenta. Por eso necesitamos el bautismo de fuego para que no tengamos que pasar por la segunda muerte. ¿Por qué? En el lago de fuego. ¿Por qué? Porque si no, pues la pasamos ahora, la tendremos que pasar en algún momento, pero nadie se libra del bautismo de fuego en este tiempo o después del juicio del trono blanco, pero todos lo tendrán que pasar. Este principio de la ley nos enseña cómo pasar de la mortalidad a la inmortalidad. Primero debemos ser sanados por Dios de nuestra lepra, mortalidad a través de la fe en Jesucristo. Cuando un sacerdote limpio lo examina y se encuentra sano, entonces ese sacerdote puede rociar al fiel mediante el bautismo. Decía, por ejemplo, hablando otra vez de la segunda muerte, dice que para que no sufráis daño de la segunda muerte. El que realmente se somete al bautismo de Espíritu Santo ahora y vence, pues no sufre daño de la segunda muerte, pero los creyentes que no se han sometido al bautismo de fuego y por lo tanto no han madurado completamente durante sus tiempos de vida en la tierra, pues tienen que pasar por ese daño de la segunda muerte, que no es el lago de fuego, pero que sí hay una disciplina que tiene que complementar aquella que no pasaron durante su tiempo en vida. Pero nadie se libra. La primera ave representa la muerte al viejo hombre de carne del ex leproso y la segunda ave representa su ascenso a una nueva vida. Pablo describe esto más detalladamente en Romanos 6 del 4 al 5.
que dice: por tanto, mediante el bautismo hemos sido sepultados juntamente con él para muerte, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si somos unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto pues se pasa con el bautismo. Dice, pues yo ya me bauticé. Bueno, usted se ha bautizado y objetivamente pues tiene esa muerte ya en usted, pero subjetivamente tiene que tener esa experiencia de muerte, ¿eh? Tal como la pasó Jesús, ¿verdad? De alguna manera, ¿eh? Pasamos al final de la edad de Pentecostés, al final de esa noche oscura desértica, noche oscura del alma, pues somos llevados al final de nuestras fuerzas, a la muerte, al viejo hombre, y por lo tanto ¿eh? Tenemos que pasarla por experiencia de alguna manera, ser sepultados en el Jordán y levantarnos del lado de la vida victoriosa, del lado del reposo de Dios, del salón de Dios, en la vida en resurrección. Así como Cristo, que era el grano de trigo y tenía una vida pura y santa, completamente sin pecado, sin embargo, él tenía que entrar a una vida superior a través de la resurrección. Por eso dice que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y así pasa con nosotros. Aunque todo lo recibimos en semilla al creer, sin embargo, en la justificación tenemos que llegar a vivir eso de alguna manera a través del bautismo de fuego por experiencia. Por lo tanto, nuestro bautismo simula la muerte y la resurrección, ya que nos identificamos con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. La ley de los leprosos representa en primer lugar a Cristo mismo y en segundo lugar a aquellos que se identifican con él por la fe. El bautismo de Naamán. En los días de Eliseo, el capitán del ejército de Siria llamado Naamán se volvió leproso, segundo de Reyes 5:1. Sucedió que tenía en su casa una esclava que había sido tomado cautiva en una de las batallas contra Israel. Ella le encomendó que fuera a Israel a ver al profeta Eliseo. Leemos en segundo de Reyes 5:10. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate, ahí la palabra es rachat, acabado en ts, rachat, en el Jordán 7 veces y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Ve y lávate. Las instrucciones de Eliseo se basaron en la ley de la lepra de Levítico 14:7. Luego rociarás 7 veces al que ha de ser limpiado de la lepra, con una curiosa diferencia. Naamán buscaba a Dios, pero aún no había llegado al punto de tener una fe real. La ley misma no permitía que un sacerdote realizara la ceremonia bautismal a menos que el leproso ya hubiera sido sanado. Tal como ocurre con nosotros en nuestra experiencia. Nos bautizamos porque hemos creído. No nos bautizamos para creer. El bautismo es la consecuencia de la fe, no al revés. Naamán se enojó al principio pensando que el profeta haría algún tipo de ritual sobre él y que luego exigiría un pago por sus servicios, segundo Reyes 5:5. Solo cuando decidió obedecer la palabra del Señor mostró esa fe. Segundo de Reyes 5:14 luego dice: entonces descendió y se sumergió, la palabra ahí es tabal, con B, tabal, 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne fue restaurada como la carne de un niño y quedó limpio. Los detalles son vagos en el pasaje, por lo que es difícil decir cómo fue bautizado Naamán. Solo sabemos con certeza que Eliseo le dio instrucciones según la ley de la lepra. Naamán fue rociado 7 veces en el Jordán. Se sumergió. Solo sabemos que se sumergió 7 veces. La palabra, bueno, se sumergió según dice la traducción. La palabra hebrea tabal parece indicar que fue bautizado por inmersión, en contra de las instrucciones específicas de la ley. Eso es lo que parece indicar la palabra. Dice el doctor Jones: en mi opinión, el modo de bautismo es de menor importancia que la propia fe. Cuando Dios ve evidencia de fe, pasa por alto nuestra ignorancia de la ley. En este caso, Naamán, pues ignoraba la ley.
sabiendo que todavía no hemos tenido tiempo de estudiar y aprender los caminos de Dios, o en este caso el simbolismo de la aspersión. Somos imputados justos, aunque fíjese, cuando empezamos el Cristo, pues estamos, como que dice, en canicas, ¿no? Y tenemos un montón de defectos y de pecados que el Señor tiene que ir tratando. Sin embargo, Él nos considera justos porque Él sabe que no puede fallar. Se ha comprometido a que nos va a hacer santos, así como Jesús es santo, nos va a hacer a imagen y semejanza de Cristo, y por lo tanto nos puede llamar con todo derecho y con toda propiedad justos, aunque por experiencia todavía no lo seamos, pero sí lo somos por imputación. Bien. La razón por la que el bautismo y en la ley se administraba por aspersión era para mostrar el origen celestial del bautismo, ¿verdad? Que es derramado de lo alto. Es el Espíritu de Dios el que nos resucita de entre los muertos, como nos dice Romanos 8:11. El buen ejemplo de esto se ve en Ezequiel 36, versículos 25 y 27, que dice así: Entonces os rociaré con agua limpia y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré andar en mis estatutos y seréis cuidadosos en observar mis ordenanzas. ¿Quién se compromete a hacer todo eso? El Señor. ¿Puede fallar el Señor? No puede fallar. Por eso el nuevo pacto es la promesa de Dios al hombre de que Dios se ha comprometido a que lo va a transformar a imagen de Dios. Por mucho que él se oponga o no quiera, el Señor se va a tomar el tiempo que precise en esta vida o en la siguiente en que todos estemos transformados a su imagen y semejanza. Nuevamente leemos en Isaías 32:15, hasta que el Espíritu sea derramado sobre vosotros desde lo alto. Derramado desde lo alto. Nuevamente Joel 2:28 afirma esto. Sucederá después de esto que derramaré, otra vez la palabra derramaré, mi espíritu sobre toda la humanidad, como dice la Valera, carne, sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Fíjese que dice hijos e hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Espíritu Santo es derramado, muestra un origen celestial que desciende hacia nosotros desde arriba, de lo alto. Este es el significado de la aspersión. Y como en todos esos textos se habla de aspersión, y en la ley se habla de aspersión. Porque sólo mediante esta forma de administración el agua puede descender desde arriba, mostrando así su origen celestial. ¿Cuán importante es esto? Todas las cosas en las Escrituras tienen importancia, pero el ejemplo de Naamán, que lo hizo por inmersión, según la palabra, muestra que la fe y la obediencia son preeminentes a la forma propia de hacerlo. La pregunta para nosotros es cómo, si es que se aplica la ley de lavamientos o bautismos, se traslada al nuevo pacto. Por ejemplo, recuerdo ahora que Rebecca Brown, cuando en uno de sus libros, cuando hablaba de ungir con aceite a las personas para que sean sanadas, pues resulta que pues no tenía aceite y creo que lo hizo con champú. Bueno, ¿eh? No había aceite, pero se hizo el gesto de fe, y entonces pues el Señor lo da por válido porque en aquel momento no había agua, no había aceite. Pues vale. La pregunta para nosotros es cómo, si es que se aplica la ley de lavamientos o bautismos, se traslada al nuevo pacto. Vamos a ver cómo eso se traslada al nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la parte 2, bautismo del eunuco etíope y bautismos de manos. Más bautismos, esto ya es en el Nuevo Testamento. Bautismo del eunuco etíope o del etíope eunuco, como prefieran, y bautismos de manos. Hay algunas denominaciones que creen en lo que se llama regeneración bautismal. Esta es la creencia de que nadie es salvo hasta que es bautizado. Esto pues no es así, yo por experiencia lo sé, ¿no? Porque de hecho yo fui salvo al creer, fui bautizado en el Espíritu Santo sin haber pisado una iglesia, porque se lo pedía al Señor mientras leía un librito, un folleto cristiano en mi coche, en Venturada, en Madrid, allá por el año 90 o 91, y
Y entonces, pues yo no me he bautizado. De hecho, cuando empecé a asistir casi un año más tarde a una iglesia de Asambleas de Dios, no me dejaron bautizarme desde un principio. Me tuvieron un tiempo y me tuvieron que hacer incluso hasta un cursillo y demás y todo eso. Bueno, sin embargo, en la palabra de Dios dice, no, dice, cuando dicen, hablaban, habiendo un avivamiento en Samaria y se bautizaban, en Pentecostés creyeron y se bautizaron. Pues parece que lo hacían al momento, ¿no? No es que me oponga a que tenga uno mínima idea de lo que tiene que hacer o de lo que va a hacer, ¿no? Pero sí que no es una cosa bíblica, la exigencia esa. Esto es refutado por la ley de los leprosos, que nos dice que un sacerdote no puede bautizar a nadie a menos que esté ya curado por Dios. La lepra es símbolo del pecado, de la mortalidad. Entonces, imagínense, primero tenía que haber ido uno sanado y luego el sacerdote a través de ese bautismo certificar. Así es lo mismo. Nosotros creemos, somos justificados, somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios y entonces refrendamos eso bajando después a las aguas del bautismo. El trabajo del sacerdote era inspeccionar al exleproso y luego bautizarlo por aspersión como testimonio de lo que ya se había hecho. Ahí tenemos otra vez lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, por aspersión. Por lo tanto, el bautismo en la ley no tenía como objetivo sanarlo, sino limpiarlo. Un proceso que en realidad necesitaba 7 días. Aunque había sido bautizado, el leproso tenía que permanecer fuera del campamento y fuera de su tienda por 7 días. Levítico 14:8. En la mañana del octavo día era declarado completamente limpio. Levítico 14:8 al día. Por eso 8 es el número de la resurrección. Sabemos que la justificación es por la fe, pero la limpieza lleva más tiempo. Todo ese tiempo que el Espíritu Santo nos lleva al desierto para ser probados, para ser tentados y para ser limpiados. Y si nos va quitando de esto, de esto, de esto, nos va sacando del mundo, nos va sacando de la familia, nos va sacando de todo aquello que, pues, tenemos que ser limpiados. Como capas diferentes de cebollas, vamos quitando una a una hasta que llegamos al núcleo, ¿no? Bueno, la limpieza lleva más tiempo, decíamos. Esto es más evidente cuando miramos la historia de Israel en el desierto. Fueron justificados por la fe en la Pascua en Egipto, luego limpiados en el Mar Rojo donde fueron bautizados. Primera de Corintios 10 del 1 al 2. La, la justificación viene por creer, no por ser bautizado, en la palabra que Cristo ha hablado. Usted oye el Evangelio, se lo pone una persona y entonces de repente es engendrado y usted tiene incluso una experiencia más o menos dramática, depende de los casos, y luego pues decide usted bautizarse. ¿Qué viene primero? La fe, el engendramiento y después el bautismo. Pero la limpieza viene por el conocimiento de la palabra, por eso somos lavados por el agua de la palabra a medida que aprendemos a ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos lleva al desierto para ser tentado, nos lleva a través de muchas tribulaciones para que podamos entrar al reino de los cielos cuando hayamos muerto a la carne, al viejo hombre, al ego, ¿verdad? Siguiente epígrafe, bautizando al eunuco etíope. El eunuco etíope a quien Felipe le explicó la palabra en Isaías 53 fue bautizado para cumplir la misma escritura que finalmente entendió, porque él no la entendía. Entonces Felipe se la explicó y entonces al entender él creyó. La profecía de Cristo en Isaías 53 en realidad comienza unos versículos antes en Isaías 52 del 13 al 15, que dice así: He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido y exaltado en gran manera enaltecido. Así como muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así su apariencia se desfiguró más que la de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les fue contado lo verán y lo que no oyeron lo entenderán. Lo que no
les fue contado lo verán, y lo que no oyeron lo entenderán. Así leemos en Hechos 8 del 30 al 31. Felipe corrió y le oyó leer al profeta Isaías y dijo: ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo: Bueno, ¿cómo podría hacerlo si no hay alguien que me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El eunuco no entendió lo que estaba leyendo hasta que Felipe le explicó que Jesucristo había cumplido la profecía de Isaías que el eunuco estaba leyendo en ese momento. Le diría: pues mira, estos días de atrás en Jerusalén, no hace tanto, y quizás hayas oído hablar a alguien, crucificaron a este que era Jesús y que... Bueno, entonces él creyó. Hechos 8 del 32 al 33 nos dice que el eunuco había estado leyendo Isaías 53. Hechos 8 del 35 al 38 continúa diciendo: Entonces Felipe abrió la boca y partiendo de esta escritura le predicó a Jesús. Mientras iban por el camino llegaron a unas aguas. Y el eunuco dijo: Mira, agua, ¿qué me impide ser bautizado? Esa es la prueba de que él estaba loco ya por hacerlo, ¿eh? No se lo tuvo que decir Felipe. Él mismo salió de sí mismo, ¿no? Y él respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó que se detuviera del carro. Él ordenó que se detuviera el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muchos toman este pasaje como dice, bajaron al agua, que es por inmersión, pero no tiene por qué. El eunuco creyó que Jesús era el tema de la profecía de Isaías, aquel que había sido llevado como un cordero al matadero por el pecado del mundo. Antes de esto, aunque había estado en Jerusalén para ser instruido en los caminos del Señor, nunca le habían dicho esta verdad, pero ahora creyó en la palabra. Entonces Isaías declaró: Lo que no les fue dicho, lo verán, y lo que no oyeron, lo entenderán. El resultado fue que el eunuco fue bautizado. El pasaje de Hechos 8 no nos dice cómo fue bautizado, porque el hecho de que ambos bajaran al estanque de agua no significa que estuvieran sumergidos en ella. Isaías 52:15 dice: Él rociará a muchas naciones. Rociar no es ser inmergidos. El eunuco etíope fue un excelente ejemplo de otras naciones. Fue el primero de rociará a muchas naciones. Vamos a poner para que se vea que estamos refiriendo al texto de esas otras naciones. El eunuco etíope fue un excelente ejemplo de esas otras naciones que se mencionan en el texto de Isaías. Fue el primero después de los samaritanos. Hechos 8:16. De tierra extranjera en ser bautizado para cumplir las instrucciones de Jesús en Mateo 28:19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os hemos mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Cristo asumió que sus discípulos ya estaban instruidos sobre el significado del bautismo y cómo debía aplicarse, aunque no tenemos registro de sus propios bautismos. Vamos al siguiente epígrafe: bautizando las manos. Era una tradición que los judíos se lavaran, es decir, limpiaran, bautizaran las manos antes de comer. Marcos 7 del 1 al 5. Los discípulos de Jesús violaron esa tradición y cuando los confrontaron, Jesús los defendió con el argumento de que no había ninguna ley que ordenara a nadie lavarse las manos antes de comer. Marcos 7:4 explica esta tradición diciendo: y cuando vienen de la y cuando vienen de la plaza, no comen si no se limpian, y hay otras muchas cosas que han recibido para ordenar, como el lavamiento de copas y cántaras y vasijos de cobre, pero eran simplemente ordenanzas de hombres, no de la palabra. En otras palabras, no solo bautizaban copas, cántaros y vasijas de cobre, sino también sus manos. Sin duda esto se basaba en el episodio de Segundo de Reyes 3:11, que dice: pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta
del Señor para que consultemos al Señor por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua sobre las manos de Elías. Muchos han escrito el que servía a Elías, o que era el criado de Elías, ¿no? Pero el que vertía agua sobre las manos de Elías. Ese era alguien que luego llegó a tener la doble porción porque estuvo dispuesto a dejarlo todo y a servir a alguien para después él ser ungido, ¿no? Con la doble porción. Hay algunos que nunca se someten a la autoridad y nunca les gusta ser siervos de otros. Entonces, pues lógicamente el Señor no los puede poner en autoridad. Y si la asumen por sí mismos, los autonombrados que se dice, causan muchísimos problemas a ellos mismos y a los demás. Este versículo es útil porque nos cuenta cómo se bautizaban las manos antes de comer, es decir, se lavaban las manos. Se echaba agua en las manos, no sumergían sus manos en un recipiente con agua, porque eso habría dejado el agua impura. Tenía que ser agua corriente, limpia, lógicamente, que en hebreo se dice agua viva. Un ejemplo de esto está en Levítico 14:5. El sacerdote también da la orden de matar un ave en una vasija de barro sobre agua corriente, quiere decir agua viva. El bautismo de manos se hacía por derramamiento. El bautismo de copas, cántaros y vasijas de cobre se hacía ya sea por vertido o por aspersión. Vertido o derramamiento, ¿no? Echar con la copa o por aspersión con el hisopo, ¿no? Aplicándose el agua desde arriba para indicar que la limpieza tenía un origen celestial. La aspersión o el vertido, pues es como se hacía con el hisopo, podría decir que son la misma fórmula, ¿no? El derramamiento. No inmersión, sino de esos dos tipos. Puede ser o bien por aspersión o bien por derramamiento o vertido, que es lo mismo. En 1981, dice el Dr. Jones, celebré una conferencia conjunta en Nuevo México con el profesor E. Raymond Kapp. Él era un arqueólogo bíblico, el que habla sobre las pirámides y todo eso, que es un estudio maravilloso. A mí me gustaría leerlo, pero está en inglés. Yo lo tengo en inglés, incluso descargado, pero es que traducir eso, copiarlo de un PDF, bueno, no sé si se podría hacer ahora con el traductor de Google y con fotos y demás, pero es un poco farragosillo, ¿no? Una de sus sesiones se centró en los esenios, una secta de Judea que se estableció cerca del Mar Muerto. Allí estuve yo, viendo el campamento de los esenios, habiendo rechazado el ejemplo y su sacerdocio. En el curso de su enseñanza, el profesor Kapp mencionó que los esenios se bautizaban antes de cada comida. Luego expresó sus dudas al respecto porque el agua era muy escasa y no podía entender cómo podían sumergirse antes de cada comida. Más tarde le expliqué, dice el Dr. Jones, que no bautizaban por inmersión porque eso habría dejado el agua ceremonialmente impura e inadecuada para su uso. En lugar de eso se vertían agua viva sobre sus manos. Puedo decir que mi amigo el profesor Kapp se sintió aliviado al escuchar una explicación que finalmente tenía sentido para él. El objetivo de esto es mostrar que el bautismo, la palabra baptismos, se practicaba prácticamente todos los días y que se administraba vertiendo o aspergiendo. O aspergiendo. No sé si era correcto asperjando. Yo creo que esas, déjenme que lo voy a mirar. Vamos a ver. No, pues estaba correcto. Menos mal que lo miré porque parece que el verbo correcto es asperjar. Aspergiendo no es correcto. No fue algo que comenzó con Juan Bautista, como muchos piensan. Juan era de una familia sacerdotal, por lo que aprendió sobre el bautismo sobre los bautismos, habría que decir, sobre los bautismos desde una edad temprana. Por alguna razón desconocida, Juan abandonó el templo y bautizó en el río Jordán. Estamos hablando de Juan el Bautista. En Juan 1:28 vemos eso. El Jordán estaba formado por agua viva, pues fluía desde el monte Hermón, en un río corriendo, ¿no?
desde el monte Hermón hasta el Mar Muerto. El monte Hermón o el monte Sión con acento, el monte de la transfiguración. Recuerde que el monte Sión con acento es el monte Hermón, el monte de la transfiguración, no me salía la palabra, y eso que lo había dicho hace un momento. Y el monte Sión, sin acento, se refiere al monte Sión donde estaba el templo, la casa de David, etc. El modo de bautismo de Juan no se indica directamente, pero es probable que lo administrara a la manera que había aprendido en el templo, es decir, en la fuente, donde había la fuente, o el lavacro, si quieren, la fuente, vamos a poner también, o lavacro. La fuente era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, no sumergiéndolos en la fuente, sino abriendo el grifo para obtener agua viva. O abriendo el grifo, o eran caños donde estaban derramando agua continuamente. Nadie jamás se bautizaría por inmersión en la fuente, porque entonces habrían tenido que drenar la fuente cada vez que alguien se lavaba allí, ¿no? Y limpiarla antes de volverla a usar nuevamente. Imagínese esa enorme fuente y esa cantidad de agua que había allí. Es probable entonces que Juan llevara una copa con la que sacaría agua del Jordán y la derramaría sobre la cabeza del que iba a ser bautizado. Hay una imagen que también viene en internet, él, Cristo de pie y él con la copa echando por arriba. Otros lo presentan como, ya saben, tumbándolo en el agua y sumergiéndolo. Pero lo más correcto sería eso. Esto iría acompañado de una oración y una declaración de limpieza. En cualquier caso, cuando los sacerdotes del templo vinieron a investigar a Juan, no pusieron objeciones a su forma de bautismo. O sea, los sacerdotes no le recriminaron, oye, ¿por qué haces esto? Si en el templo se hace así, ¿no? Entonces queda claro que pues era seguramente lo estaba haciendo por aspersión, por derramamiento. Bien, para el próximo día, Dios mediante que abordemos este libro de Leche de la Palabra de Dios, del doctor Stephen Jones, veremos la parte 3 y seguramente la cuarta. No les digo los títulos porque a Stephen Jones no le he puesto título, yo se lo estoy poniendo, en función de que lo lea y lo repase, pues le daremos un título. Así que recuerden la parte tercera y la parte cuarta de esa tercera sección con la que estamos ahora hablando de bautismos en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Bueno, pues nada más me queda, como todos los viernes, rogarle al Señor que les conceda un hermoso, feliz y bendecido fin de semana a todos, que aprovechen para escuchar vídeos, para disfrutar con la familia, para descansar, para pasarlo bien. También, como siempre, pedirle al Señor esta preciosa luz de la Shekinah en tabernáculos, que la tenemos solo cuando cruzamos el velo de Pentecostés a tabernáculos, del lugar santo al lugar santísimo, y que así pues podamos todos entender la palabra de Dios con esa nitidez y esa profundidad que nos da la gloria de la Shekinah. Bueno, pues emplazándoles hasta el lunes, donde veremos o ese testimonio que les dije que ha ocurrido ayer y hoy, o bien ese capítulo de mi libro Reflexiones acampados a Gilgal, tomo 3. Hasta entonces, emplazándolos hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.